Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de entrevistas del canal del Poder Judicial de la Federación, en donde conversamos sobre temas importantes y relevantes de coyuntura para la sociedad. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la presencia de Alejandra Martínez Verástegui. Ella es directora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, Alejandra, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Lorena, por la invitación y gracias a todas las personas que están escuchando el programa. Así es, platícanos las labores que realiza el Centro de Estudios Constitucionales. Pues mira, lo primero que me gustaría comentarte es qué es el Centro de Estudios Constitucionales. Es el órgano de la Suprema Corte que está encargado del estudio, de la investigación y de la difusión de criterios de la Suprema Corte y de otros temas relacionados con el derecho constitucional que tienen impacto en los asuntos que llegan a la Suprema Corte. Es un órgano académico y pues tenemos varias actividades relacionadas precisamente con la capacitación, con la difusión y con el acceso a los criterios de la Corte para todas las personas. En ese sentido, pues tenemos varios proyectos que pues ahora te comentaré más pormenorizadamente. Así es. Me gustaría destacar uno de estos proyectos que me parece de los más relevantes, que son los cuadernos de jurisprudencia. Pues sí, te agradezco esa pregunta, sobre todo porque creo que la difusión de los criterios es ahora la principal labor que realizamos en el Centro de Estudios Constitucionales. Quisiera platicarte como desde dónde viene este proyecto y por qué comenzamos a hacer líneas jurisprudenciales y a publicarlas en estos cuadernos de jurisprudencia. Nosotros hicimos primero que nada un diagnóstico pues para determinar cuáles eran los problemas de la aplicación de los criterios de la Corte en el resto de los órganos vinculados y los problemas que se tenían para la difusión de estos criterios. Y detectamos en el diagnóstico, que fue un diagnóstico sobre todo empírico, pues detectamos que en realidad había muchas complejidades para que las personas estén al tanto de lo que resuelve nuestro máximo tribunal. Primero, pues por la cantidad de asuntos que se resuelven constantemente. Segundo, pues por nuestro sistema de precedentes, es decir, las características de nuestro sistema, es que es un sistema muy formal, muy reglado. Entonces, el conocimiento de los criterios suele ser complejo y además si a eso le sumamos que estamos acostumbrados a acercarnos al derecho de creación judicial a través de tesis, pues eso complejiza mucho más el conocimiento de los criterios. Tenemos un semanario judicial de la Federación con más de 300,000 tesis y si a eso le sumamos la cantidad de asuntos que se resuelven en la Corte, pues digamos que estar al tanto de lo que se va resolviendo en nuestro Tribunal Constitucional, pues puede ser muy complejo. Con lo cual, pues diseñamos una metodología que se adapta a las particularidades del sistema jurídico mexicano y con esta metodología lo que hacemos es utilizar la línea jurisprudencial de partida para mostrar lo que ha resuelto la Suprema Corte. Y lo mostramos, digamos, repito, a manera de líneas jurisprudenciales. Podemos ver cuáles son los criterios, cuál ha sido su evolución y esto no solamente facilita a los órganos judiciales vinculados por estos criterios, que básicamente pues son todos los órganos judiciales del país, tanto federales como locales, no solamente facilita a ellos que conozcan los criterios y que los apliquen adecuadamente, sino que yo diría que la labor más importante es que las personas, los titulares, las personas titulares de estos derechos puedan conocerlos, que sean accesibles. Al final del día, quien desarrolla el contenido de los derechos fundamentales, pues es la Suprema Corte en principio, ¿no? Entonces, que conozcan cuál es el contenido, los alcances que tienen sus derechos, es sumamente importante para que puedan hacerlos valer en las instancias respectivas. Y la metodología, pues la verdad es que lo que se intenta es no solamente, digamos, mostrar los criterios, sino mostrarlos de manera simple, de manera accesible, utilizando un lenguaje ciudadano, para que cualquier persona, incluso aquellas que no son especialistas en derecho, puedan leer los cuadernos. Establecemos cuáles son los hechos relevantes del caso, cuáles son los criterios jurídicos dictados en los asuntos. Y quiero decirte que algo muy importante es que sistematizamos todos los criterios que la Suprema Corte ha dictado sobre el tema en específico. Entonces, si tú revisas cualquier cuaderno, no sé, los derechos de la diversidad sexual,
te vas a encontrar con todos los criterios que la Corte ha dictado sobre el tema, relacionados, sistematizados, expuestos con un lenguaje accesible, y creemos que esto puede ser muy importante y que sí ha tenido un impacto en la impartición de justicia en México. Los juzgadores y las juzgadoras, no solo federales, sino locales, nos solicitan mucho los cuadernos de jurisprudencia, los están utilizando al resolver los conflictos que se les plantean, y además las personas también, las organizaciones de la sociedad civil, creo yo que buscan mucho estos cuadernos, que también han servido para incentivar el debate político y social alrededor de las resoluciones de la Suprema Corte. De hecho, pues te platico que el Instituto Nacional de Acceso de Transparencia, el INAI, nos otorgó un premio de transparencia por los cuadernos de jurisprudencia, es decir, ha sido el órgano que es el encargado de controlar el comportamiento de los organismos autónomos vinculados, nos ha otorgado un premio como porque los cuadernos de jurisprudencia son una buena práctica de transparencia, ¿no? Eso es lo que determinó el Instituto Nacional, que es una buena práctica de transparencia, y la verdad es que estamos muy contentos por eso, ¿no? Porque sí ha servido para que se conozcan de manera más adecuada los criterios, se utilicen de manera más adecuada también, y para que las personas titulares, repito, estos derechos puedan hacerlos valer en las instancias respectivas. Así es, y justo estos cuadernos, como bien mencionas, ya están digeridos por tema y además de una rendición de cuentas, de un tema de transparencia, son informativos, son para la sociedad es como fundamental conocer justamente lo que hace la Suprema Corte. Y quisiera preguntarte, a partir de la reforma de 2011 en derechos humanos, ¿cómo ha sido esta evolución de la jurisprudencia de la Suprema Corte? Pues mira, esa pregunta es sumamente importante. Te voy a decir sobre todo por qué. Porque digamos que los desarrollos de los derechos a partir de esta reforma de derechos humanos de 2011 han sido inéditos en la Suprema Corte, precisamente porque lo que hace esta reforma es constitucionalizar el derecho internacional de los derechos humanos, y además otorga herramientas a la judicatura para que puedan interpretar y desarrollar estos derechos. Los órganos, los que están los encargados de darles contenido a los derechos, pues son precisamente quienes los interpretan. Las normas de derechos humanos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pues están, digamos, redactadas a manera de principio, tienen estructura de principio, es decir, son vagas, son imprecisas. Por ejemplo, hay una norma constitucional que establece pues que se debe proteger el interés superior de la niñez, ¿no? Para saber qué significa el interés superior de la niñez, tenemos que ir a los casos concretos en los que la Suprema Corte ha interpretado este principio tan importante y que ha hecho que se redefina por completo, por ejemplo, el derecho de familia. Entonces, conocer los criterios básicamente es conocer el derecho vigente en materia de derechos humanos. Por eso es tan importante conocer los precedentes de la Suprema Corte. Y aprovechando esta pregunta, también te quiero platicar que, bueno, como sabemos, la Corte ya determinó desde la contradicción de tesis 293 de 2011 que los criterios de la Corte Interamericana, que precisamente interpretan la Convención, son vinculantes para todos los jueces del país. Y en ese sentido, pues ahora nosotros estamos por firmar, bueno, la ministra presidenta está por firmar un convenio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que nosotros desarrollemos los cuadernos de la jurisprudencia interamericana. Estamos ahora trabajando en el diseño de una metodología para los criterios de la Corte Interamericana, pues son criterios emitidos por un tribunal internacional, son muy distintos, es decir, la lógica de los criterios y cómo opera es muy distinta a la nacional. Entonces, estamos diseñando con la Corte Interamericana una metodología específica, y nosotros aquí en la Corte Mexicana, con apoyo de la Corte Interamericana, vamos a sistematizar toda la jurisprudencia interamericana. Esto para que también sea accesible para nuestros jueces y nuestras juezas, pero repito, no solamente para ellos, sino para todas las personas que son titulares de los derechos. Y esto es lo que nos parece muy importante, ¿no?
que se conozcan los criterios, que estén, porque repito, tienen un lenguaje ciudadano, un lenguaje sencillo, entonces que se conozcan los criterios para que las personas los puedan hacer valer y además que se discutan adecuadamente en la sociedad civil, en la academia, que esto genere investigación. Entonces, esa es como la tarea principal del centro, ¿no? Generar investigación para mejorar la impartición de justicia en el país, pero también difundir los criterios, porque es sumamente importante. La pregunta que me hiciste es tan pertinente como decir que conocer derechos humanos es manejar los criterios de la Corte. Si no sabemos cuáles son los criterios de la Corte sobre los derechos humanos, que repito, sobre todo se han desarrollado a partir de la reforma de 2011, de la reforma constitucional de 2011, es decir, a partir de la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación, pues es conocer cuál es el verdadero contenido de los derechos humanos. El contenido está ahí en los criterios y creemos que los cuadernos de jurisprudencia son una herramienta que puede ser sumamente útil para difundir estos criterios. Qué importante sin duda la labor que realizan en este sentido y quisiera preguntarte, en la medida que va avanzando el derecho internacional, al igual que la impartición de justicia aquí en el máximo tribunal, ¿cómo van ustedes actualizando todos estos criterios a estos cuadernos? Porque de alguna manera ya traen, como bien mencionaste, toda la historia de construcción jurisprudencial sobre ciertos temas que ahorita vamos a detallar un poco más, son más ya de 30, de 36 publicaciones. ¿Cómo van actualizando? Sí, este comentario es sumamente pertinente porque sí, cuando hay una sentencia nueva, pues claramente los cuadernos no dejan de estar actualizados, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer ahora es diseñar una metodología también de actualización porque pues las personas que participan en los cuadernos suelen ser distintas cuando se actualizan, ¿no? Entonces, estamos diseñando también una metodología específica, pero ese es un reto muy importante, es darle seguimiento a lo que hace la Corte. Entonces, lo que hacemos nosotros en realidad ahora con los cuadernos que publicamos es determinar cuál es la temporalidad de la revisión jurisprudencial, es decir, sistematizamos y en el propio cuaderno se puede encontrar la fecha hasta la cual el cuaderno aborda los criterios de la Corte. Y eso intentamos evidentemente tenerlo actualizado. El centro, la verdad es que es un lugar pequeño, no somos tantos trabajando, entonces sí es un reto importante y bueno, al menos les da luz de hasta dónde se sistematizó y eso facilita muchísimo la labor porque solamente tendrías que buscar los criterios del año que no está sistematizado, pero la idea sí es actualizarlos todos. Ya tenemos varios actualizados, más de 10 están actualizados, pero evidentemente pues se siguen desactualizando todo el tiempo, ¿no? Y ahora pues tenemos en esos este año vamos a publicar alrededor de 19 nuevos cuadernos de jurisprudencia. Ya tenemos formadas, digamos, más de 800 líneas jurisprudenciales que han sido publicadas en estos cuadernos. Creo yo que, por ejemplo, el derecho de familia está completamente sistematizado, solamente nos falta abordar el derecho sucesorio, pero en términos generales está completamente sistematizado y la presidencia está impulsando ahora la presidencia de la Suprema Corte la sistematización de los criterios en materia penal. Entonces, esa es la labor que tenemos en este momento, sobre todo nuestra principal labor. Eh, digamos que sistematizar toda la jurisprudencia de la Corte en materia penal, porque también es muy importante, ahí se han desarrollado muchísimos derechos y principios que son muy relevantes para la protección de los derechos humanos. Y además, bueno, también estamos trabajando en sistematizar temas relacionados con seguridad social, los derechos de los trabajadores, sobre precedente judicial y también vamos a sistemar criterios procesales, porque consideramos que es parte de garantizar el acceso a la justicia y también es una línea prioritaria de la presidencia actual de la Suprema Corte, ¿no? Garantizar o trabajar en la garantía del derecho de acceso a la justicia. Entonces, mucho de esto depende del conocimiento de los criterios que han desarrollado los temas procesales para plantear el juicio de amparo y otras cuestiones. Entonces, también estamos trabajando mucho en esos temas. Sí, sin duda son insumos
indispensables para las personas juzgadoras, pero también para las personas abogadas y abogados, para invocar justamente en sus casos estas líneas, como bien mencionas, porque muchas veces en la norma había muchos retrasos. Por ejemplo, ahorita viene a mi mente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuando antes no existía cómo se allegaban de este tipo de jurisprudencias para garantizar los derechos. Entonces, me parece indispensable que se conozcan este tipo de insumos. Ahora quisiera preguntarte, ¿quiénes participan en la elaboración de estos? Pues, ay, pues te agradezco mucho porque además voy a aprovechar para hacer un comercial. Claro. Porque mira, estamos trabajando estamos formando analistas de jurisprudencia, es decir, los cuadernos están a cargo de los investigadores y las las investigadoras del Centro de Estudios Constitucionales. Como te decía, el centro es un área de la corte chiquitita, ¿no? Entonces nosotros echábamos mano de estudiantes que estaban haciendo servicio social, que estaban haciendo prácticas judiciales. Después se les dio algunas modalidades de contratación, pero digamos que los formábamos y los incluíamos para hacer los cuadernos de jurisprudencia. Ha tenido tanto interés este tipo de formación que ahora tenemos a muchos estudiantes y muchas estudiantes y a universidades interesadas en el programa. Y desde Presidencia también se está impulsando ahora una suerte de, digamos, servicio de carrera dentro de la propia Suprema Corte. Entonces, digo que quisiera hacer un comercial porque vamos a abrir una convocatoria que ahora hemos estado socializando con algunas universidades de la Ciudad de México. Y la idea es atraer estudiantes o recién egresadas o egresados para que se incorporen al Centro de Estudios Constitucionales. Les estamos ofreciendo un programa de capacitación muy completo, es decir, no solamente están trabajando para sistematizar la jurisprudencia de la Corte, sino que les impartimos clases, primero para que conozcan muy bien cómo utilizar los buscadores de la Corte, cómo localizar los criterios, cómo discriminarlos, es decir, se les capacita en el uso de tesauros jurídicos. Adicionalmente se les capacita pues en temas procesales que resuelve la Corte, en amparo, en controversias constitucionales, acciones de constitucionalidad. Para ello, pues contamos con el apoyo de secretarios y secretarias de estudio y cuenta, de magistrados y magistradas. Entonces es un programa sumamente formativo. Y adicionalmente, pues los capacitamos en los criterios de la Suprema Corte. Es decir, les damos clases y también aquí contamos no solamente con los investigadores y las investigadoras del Centro de Estudios Constitucionales, sino también con otras personas de la academia y de la propia Corte que vienen a impartir clases sobre lo que la Corte ha resuelto en distintas materias, ¿no? Y sobre todo las relacionadas con derechos humanos. Y esto, pues la verdad es que este tipo de formación es muy útil para la gente que trabaja en la propia Corte, pero también yo creo que un perfil como este podría ser sumamente útil en un despacho, en una organización no gubernamental que defiende derechos humanos, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, la verdad es que capacitamos a los y las analistas de jurisprudencia. La idea es que se incorporen después a ser trabajadores de la Suprema Corte, que auxilien primero en el centro y después en ponencias. Entonces, y eso dependerá claramente de su desempeño, pero la idea es que creo que, por ejemplo, este tipo de formación que creo que la mayoría de las universidades del país pues carecen de darles formación en el manejo de sentencias, ¿no? En la lectura de sentencias en clave de precedente, en cómo interpretar, cómo extraer una ratio decidendi de una sentencia, cómo relacionarlas, cómo redactar incluso los criterios. Entonces, creemos que este tipo de formación es sumamente útil para estas personas que pasan por el centro y pues queremos promoverlo, ¿no? Que vengan al centro, me gustaría pues invitarles, ¿no? Que vengan al centro a formar parte de nuestro programa de formación y además se especializan muchísimo en el trabajo de la Corte y en los derechos sobre los que hacen los cuadernos de jurisprudencia. Entonces creo yo que es un programa muy formativo y muy interesante al que podrían tener acceso muchas personas. Así es, muy importante proyecto. Vamos a estar pendientes de esa convocatoria para obviamente darle la difusión correspondiente. Y ya para cerrar este espacio, quisiera preguntarte,
sobre el tema del lenguaje, cómo es fundamental utilizar un lenguaje jurídico, digerido, sencillo para la sociedad, porque justamente estos cuadernos pues abordan, como bien lo mencionaste, temas importantes, derecho a la seguridad social, alimentos entre parejas, temas de la justicia cotidiana muchas veces. Claro. ¿Qué importancia tiene el lenguaje? Pues mira, yo la verdad es que ahora estamos promoviendo también cursos desde el centro, pero también queremos generar otro tipo de contenidos como manuales para mejorar la escritura jurídica. Yo creo, y esto es una opinión sumamente personal, pues que es un foro público, ¿no? La judicatura es un foro público y que lo que se dicta en la judicatura, sobre todo a nivel Suprema Corte, pues debe ser accesible para todas las personas. De hecho, ya hay una obligación legal de publicar los criterios, ¿no? Todas las sentencias deben ser públicas. Entonces, ¿y esto por qué? Pues porque el contenido de las sentencias, al menos en el caso de la Suprema Corte, pues genera precedente en muchos sentidos, ¿no? Y son criterios que desarrollan, digamos, los derechos y generan precedentes que deben ser conocidos por toda la ciudadanía, por un tema no solamente de transparencia, sino de acceso a la justicia, que creo que es lo más importante. Entonces, el que las personas puedan conocer sus derechos, es decir, que puedan leer una sentencia, que la sentencia tenga un lenguaje accesible, que tenga que no utilice tantos términos jurídicos, porque verdad, yo creo que es posible, es decir, estoy completamente de acuerdo en que el derecho pues es técnico, ¿no? Y que hay que utilizar ciertos términos para poder darle contenido, pero la realidad es que podemos hacer el lenguaje mucho más accesible de lo que es ahora, ¿no? La idea es que pues, las sentencias puedan ser conocidas por cualquier persona y eso, repito, es una garantía de acceso a la justicia, que es un derecho fundamental contenido en nuestra Constitución. Así es, y también va muy encaminado con la encomienda que tiene la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández de hacer una labor de difusión jurídica, pero de forma pedagógica para la sociedad. Y este tipo de espacios nos ayudan a eso. Es por eso que queremos agradecer tu presencia aquí en el canal del Poder Judicial de la Federación para compartirnos este importante mensaje. Muchas gracias, al contrario. Gracias a ustedes, Lorena. Gracias por la invitación. Listo. Y estaremos pendientes de esa convocatoria. Gracias. Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándoles a seguir aquí pendientes en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Hasta pronto.